más miedos, recuerdos dolorosos y palabras que hirieron nuestro corazón. Esas heridas invisibles pesan más que una enfermedad en el cuerpo. Pero nuestro Padre Celestial es especialista en curar lo que nadie ve. La Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147 versículo 3, cuando nos sentimos rotos, cuando pensamos que ya no hay remedio, Dios mismo viene con su amor para vendar lo que está herido y darnos un nuevo comienzo. No ignores tu dolor. Algunas personas piensan que tener fe significa fingir que nada duele, pero no es así. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, Juan 11 versículo 35. Reconocer nuestro dolor no es falta de fe, al contrario, es el primer paso para entregarlo a Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5 versículo 7, Dios quiere que pongamos en sus manos nuestra tristeza y nuestra carga, porque solo Él puede sostenernos en medio de la tormenta. La importancia de la oración en el proceso de sanidad. La oración es como un bálsamo para el alma. Cuando hablamos con Dios, nuestra carga se aligera, nuestros pensamientos se aclaran y la esperanza se renueva. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7, la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Rompiendo cadenas del pasado. Muchas veces la raíz de nuestro dolor está en experiencias antiguas, una traición, un abuso, un abandono. El enemigo quiere que permanezcamos atados a esas memorias, pero Cristo vino a hacernos libres. De modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36 de la mañana, la libertad espiritual es real, y empieza cuando decidimos entregar el pasado a Dios. La palabra de Dios como medicina. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita nutrirse de la palabra. Cada versículo que leemos con fe se convierte en medicina para nuestro interior. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20 de la mañana -22, no hay mejor remedio que leer la Biblia todos los días y dejar que sus palabras nos renueven. El proceso de la fe en medio de la espera. La sanidad del corazón no siempre llega de inmediato. A veces Dios permite un proceso porque en ese caminar nos fortalece, nos enseña paciencia y nos prepara para ayudar a otros. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Lo que hoy parece un peso, mañana será un testimonio de victoria. La victoria final está en Cristo. Aunque las lágrimas corran, aunque la noche parezca larga, en Cristo siempre amanece un nuevo día. Él nos promete que nuestro dolor no será eterno. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4, esta promesa nos asegura que el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y su palabra es vida, paz y restauración. Mensaje final de este capítulo. Querido hermano, querida hermana, no importa cuán profundas sean tus heridas, Dios puede sanarlas. La medicina de su amor es más poderosa que cualquier dolor, y cuando permites que Él obre en tu vida, el pasado deja de ser una carga para convertirse en testimonio. Persecuciones, cárceles y sufrimientos, llegó a comprender esta verdad. Baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es en nuestros momentos de mayor fragilidad donde la gloria de Dios se manifiesta con más claridad. Reconocer que solos no podemos. El primer paso hacia la verdadera fortaleza es aceptar que no podemos cargar la vida solos. Muchas veces tratamos de controlar todo, pero la vida nos demuestra que hay situaciones que están fuera de nuestras manos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmo 28 versículo 7, cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y nos rendimos a Dios, descubrimos que nunca estuvimos solos. Dios es nuestro refugio en la tormenta. La vida trae tormentas, enfermedades, pérdidas económicas, conflictos familiares. Pero en medio de ellas podemos encontrar refugio en el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46 en 1-2, la fe que levanta al caído.
Cuando caemos en el pecado o en la desesperanza, solemos sentirnos indignos de acercarnos a Dios. Sin embargo, Él es un Padre amoroso que siempre extiende su mano para levantarnos. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Proverbios 2:4-1-6, la fe no significa nunca caer, sino levantarse siempre de la mano del Señor. La armadura espiritual. Dios no nos envía a luchar sin recursos. Él nos ha dado una armadura espiritual para resistir en los días difíciles. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:10 de la mañana -11, la oración, la palabra, la fe y la justicia son armas que nos protegen contra toda oscuridad. La fortaleza en medio del sufrimiento. A veces pensamos que la fortaleza se demuestra en ausencia de problemas. Pero la verdad es que se forja en medio del dolor. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe y nuestra resistencia se perfeccionan en la prueba. En esto os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:6-7, el dolor no es un final, sino un proceso que nos moldea y nos acerca más a Dios. La esperanza que sostiene. Cuando creemos que no podemos más, la esperanza en Cristo nos renueva. Nuestra fuerza no depende de lo que vemos, sino de lo que esperamos en fe. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31, el Señor promete que, aunque la fatiga nos alcance, siempre habrá nuevas fuerzas para seguir adelante. El gozo como fortaleza. Muchas veces pensamos que la fortaleza viene solo de resistir, pero la Biblia nos enseña que el gozo también es una fuente de fuerza espiritual. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10 de la mañana, cuando decidimos confiar y alabar en medio de la prueba, el gozo de Dios nos llena de energía para continuar. El poder de la fe que transforma. La fe es el motor que nos impulsa cuando sentimos que todo se derrumba. No se trata de una emoción pasajera, sino de una convicción firme en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Hebreos 11 nos recuerda la importancia de la fe con ejemplos de hombres y mujeres que superaron pruebas imposibles porque confiaron en Dios. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 versículo 1, la fe es el puente que conecta nuestras debilidades con el poder de Dios. Fe en medio de la incertidumbre. La incertidumbre puede paralizarnos, no saber qué pasará con nuestra salud, nuestro futuro, nuestras finanzas. Pero es en esos momentos cuando la fe nos invita a confiar en que Dios ya conoce el camino. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6, la fe no elimina la incertidumbre, pero nos da paz en medio de ella. Fe que rompe barreras. La fe no solo sostiene, también abre puertas que parecen cerradas. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5:20 de la tarde, no importa si tu fe parece pequeña. Lo importante no es el tamaño de la fe, sino el poder de aquel en quien confiamos. Fe que sana y restaura. La Biblia está llena de testimonios de personas que fueron sanadas por su fe. La mujer con flujo de sangre por 12 años se acercó a Jesús creyendo que solo con tocar su manto sería sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:22 de la mañana, la fe abre la puerta a la sanidad, tanto física como espiritual. Fe que da esperanza en la espera. Muchas veces pedimos a Dios respuestas inmediatas, pero la fe nos enseña a esperar en su tiempo perfecto. Abraham esperó años para recibir la promesa de un hijo, y no se debilitó en su fe. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4 versículos 20-21, la fe nos sostiene mientras la promesa se cumple. Punto. Fe que vence al miedo. El miedo es una de las armas más poderosas del enemigo. Nos paraliza, nos hace dudar, nos roba la paz. Pero la fe es el antídoto perfecto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando confiamos en Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Fe que inspira a otros. Nuestra fe no solo nos fortalece a nosotros, también inspira a quienes nos rodean.
Cuando otros ven cómo seguimos firmes en medio de la prueba, pueden encontrar esperanza en nuestro testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14 de la mañana, nuestra fe es una luz que puede iluminar la oscuridad de otros corazones. La recompensa de la fe. La fe no es en vano. Dios siempre honra a quienes confían en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 Cada paso de fe nos acerca más al cumplimiento de las promesas divinas. El poder de la esperanza en Cristo. La esperanza es como una llama que ilumina aún en la noche más oscura. Sin esperanza, el alma se marchita, pero cuando confiamos en las promesas de Dios, incluso en medio del dolor, podemos mirar hacia adelante con fe. El apóstol Pablo, quien pasó por naufragios, cárceles y persecuciones, escribió: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:24 de la mañana menos 25, la esperanza no es una ilusión, sino una certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. La esperanza que sostiene en la prueba. Las pruebas llegan sin pedir permiso, una enfermedad repentina, la pérdida de un ser querido, una traición inesperada. La esperanza no elimina el dolor, pero nos da fuerzas para soportarlo. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17:7-8, el que tiene esperanza en Dios no se seca, aun en medio de la sequía. La esperanza en la resurrección. La mayor esperanza que tenemos los cristianos es la vida eterna en Cristo Jesús. La muerte no es el final, sino el inicio de una vida gloriosa. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25 de la mañana, nuestra esperanza trasciende este mundo, porque está basada en la victoria de Cristo sobre la muerte. La esperanza como ancla del alma. Cuando las emociones nos sacuden como olas, la esperanza en Cristo es un ancla firme que nos mantiene estables, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6:19 de la mañana, la esperanza no es una idea frágil, es una seguridad que nos sostiene en las tormentas de la vida. La esperanza que se renueva cada día. Dios nos da cada mañana una nueva oportunidad de confiar en Él. Sus misericordias no se acaban. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22 de la mañana menos 23, no importa lo que haya pasado ayer, hoy podemos levantarnos con nueva esperanza. La esperanza en las promesas de Dios. Dios nunca miente. Si Él prometió algo, lo cumplirá en su tiempo perfecto. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20 de la mañana, nuestra esperanza se fortalece cuando meditamos en las promesas que están escritas en la palabra. La esperanza que se comparte. Así como una vela puede encender a otra sin apagarse, nuestra esperanza puede contagiar a quienes nos rodean. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, levantamos el ánimo de otros. Antes, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15 de la mañana, nuestro testimonio es un mensaje de esperanza viva para los demás. La esperanza gloriosa en Cristo. La Biblia nos asegura que un día todas nuestras lágrimas serán enjugadas, y todo sufrimiento quedará en el pasado. Esa esperanza gloriosa es lo que nos motiva a perseverar. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2, esa promesa nos da fuerzas para no rendirnos en el camino. El amor que sana todas las heridas. Si hay una fuerza capaz de restaurar lo que el dolor y la vida han roto, esa fuerza es el amor de Dios. El amor humano puede fallar, pero el amor de nuestro Padre es perfecto, eterno y sanador. El apóstol Juan lo resume en una frase poderosa: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4 versículo 8, el amor de Dios no es solo un sentimiento, es un poder que sana, transforma y da vida. El amor de Dios es incondicional. Muchas veces sentimos que tenemos que ganarnos el amor de los demás, pero el amor de Dios no depende de lo que hagamos. Él nos amó primero, aun cuando estábamos lejos de Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5 versículo 8, no hay herida tan profunda ni pecado tan grande que pueda separar a un hijo del amor del Padre. El amor que restaura la identidad. El enemigo quiere que nos veamos como derrotados, indignos o rechazados. Pero el amor de Dios nos recuerda que somos hijos preciosos y escogidos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 1 Juan 3 versículo 1, cuando entendemos que somos amados, dejamos de vivir en inseguridad y comenzamos a vivir con propósito. El amor que echa fuera el temor. El miedo puede aprisionar el corazón, pero el amor verdadero lo rompe todo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18 de la mañana, cuando dejamos que el amor de Dios nos llene, encontramos libertad de la ansiedad y la angustia. El amor que nos enseña a perdonar. El perdón humano es limitado, pero el amor divino nos capacita para soltar incluso las heridas más profundas. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3 versículo 14, el amor de Cristo nos da el poder de perdonar y liberarnos del rencor. El amor que se entrega. Jesús nos mostró el amor en su forma más pura al entregar su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15 versículo 13, ese sacrificio nos recuerda que el amor verdadero no busca lo suyo, sino el bien del otro. El amor que sana relaciones. Dios no solo quiere sanar nuestro interior, también desea restaurar nuestras relaciones rotas. El amor que recibimos de Él nos permite amar de manera más sana a los demás. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12 versículos 9 a 10, donde hay amor, hay reconciliación, paz y unidad. El amor como fuente de fortaleza. Cuando sentimos que no podemos más, el amor de Dios nos sostiene y nos recuerda que no estamos solos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8 versículos 35, 37, el amor divino nos da la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, somos más que vencedores. Mensaje final de este capítulo. Querido hermano, querida hermana, abre hoy tu corazón al amor de Dios. Deja que Él llene los vacíos, cure tus heridas y restaure tu vida. El amor del Padre es la llave que abre todas las puertas cerradas y el bálsamo que sana las heridas más profundas. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4 versículo 16. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El corazón humano anhela paz. Sin embargo, muchas veces buscamos esa paz en lugares equivocados, en riquezas, en logros, en relaciones o en entretenimiento. La verdadera paz no viene de lo externo, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. Jesús mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14 versículo 27, la paz del mundo es pasajera, pero la paz de Cristo es eterna, firme y poderosa. La paz en medio de la tormenta. Muchas personas creen que tener paz significa ausencia de problemas, pero la paz de Dios es diferente. Es la calma que experimentamos aún en medio de la tormenta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26 versículo 3, podemos estar rodeados de dificultades, pero si confiamos en Dios, nuestro corazón estará firme. La paz como fruto del Espíritu. La paz no se fabrica, es un fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5 versículos 22 a 23, la paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de la comunión con el Espíritu Santo. La paz que guarda nuestros pensamientos. Muchas veces la batalla más difícil ocurre en la mente, pensamientos de ansiedad, miedo, preocupación. La paz de Dios actúa como un escudo que protege nuestra mente y corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 versículo 7, cuando entregamos todo en oración, Dios nos da una paz inexplicable. La paz que reconcilia. El pecado separó al hombre de Dios, pero en Cristo fuimos reconciliados. Esa reconciliación nos dio paz espiritual. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 5 versículo 1, la mayor paz que podemos experimentar no es externa, sino interna, saber que estamos en paz con nuestro Creador. La paz en la comunidad. Dios también desea que vivamos en paz con los demás. La paz no es solo personal, también es relacional. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12 versículo 18, la paz que recibimos de Dios se convierte en testimonio cuando la compartimos en nuestras relaciones. La paz como herencia eterna. El mundo ofrece guerras, divisiones y conflictos, pero Cristo nos promete una herencia de paz eterna en su reino. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21 versículo 4, esa esperanza nos permite vivir en paz hoy, sabiendo que un día todo dolor terminará. ¿Cómo mantener la paz de Dios? La paz no es algo que se recibe una sola vez, es un estado que debemos cuidar diariamente. La oración, la lectura de la palabra y la obediencia son claves para mantenerla. Sea la paz de Cristo la que reine en su corazón, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Colosenses 3 versículo 15, la gratitud y la confianza en Dios son la base para vivir en paz constante. Mensaje final de este capítulo. Querido hermano, querida hermana, no busques la paz en lo que el mundo ofrece. Esa paz es frágil y pasajera. Busca la paz de Cristo, que es duradera, profunda y sobrenatural. Cuando esa paz reina en tu vida, nada ni nadie podrá quitarte la calma que viene de Dios. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29 versículo 11. La fuerza en la debilidad. Muchas veces pensamos que para superar las pruebas debemos ser fuertes todo el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de reconocer nuestra debilidad y depender del poder de Dios. Baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12 versículo 9, cuando nos sentimos débiles, cansados o incapaces, es el momento perfecto para que la gracia de Dios se manifieste en su máximo esplendor. La debilidad no es derrota. Ser débil no significa estar vencido. Significa que necesitamos ayuda, y esa ayuda viene de lo alto. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40 versículo 29, Dios no desprecia nuestra fragilidad, al contrario, la transforma en fortaleza. El ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo sufrió una espina en la carne, que lo mantuvo humilde y dependiente de Dios. Él aprendió que la gracia del Señor era suficiente para sostenerlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12 versículo 9, la debilidad se convierte en un lugar donde la gloria de Dios se revela. La fortaleza de Cristo en nosotros. No caminamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo que vive en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 versículo 13, esta no es solo una frase motivacional, es una verdad espiritual, nuestra victoria depende de la fortaleza de Cristo en nosotros. Los héroes bíblicos y su debilidad. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia también tuvieron momentos de debilidad. Moisés dudó de su capacidad para hablar. Elías se sintió tan desanimado que deseó morir. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y aún así, Dios los levantó y los usó poderosamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 2 Corintios 4 versículo 7, somos frágiles, pero en esa fragilidad se muestra el poder divino. La debilidad nos lleva a la oración. Cuando nos sentimos fuertes, solemos confiar en nosotros mismos. Pero en la debilidad, corremos a los pies del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5 versículo 7, la oración nos conecta con la fuente de poder que nunca se agota. La fortaleza para perseverar. La vida cristiana no se trata de evitar las caídas, sino de levantarse con la ayuda de Dios una y otra vez. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Proverbios 24 versículos 16, cada caída es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios que nos levanta. La gloria es para Dios. Cuando reconocemos que fue Dios quien nos dio las fuerzas para superar las pruebas, nuestra vida se convierte en testimonio de su poder. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Salmo 118 versículo 14.